Bueno, entonces lo que pregunto es, ¿cuál es la idea? Acabábamos de decir algo, pilas, pilas todos. Acabamos de decir que lo significativo es que ese cuento o esa fotografía deben irradiar mucho más allá de lo que uno está viendo ahí, de la imagen que le presenta la fotografía o de la historia corta que le cuenta el cuentico. Entonces, ser capaz de ir más allá es un requisito vital para que sea un buen cuento. Ahora, la pregunta de lo que acabamos de leer es, al aclarar esa idea de significativo, dice el tipo que un tema puede ser significativo para un escritor y anodino para otro. ¿Quién le suena que será anodino? Sin importancia, que no le llega, que no sé qué. Pero ¿cómo explicamos eso? Puede decirse que no hay temas absolutamente significativos o insignificantes. Lo que hay es una alianza entre autores, temas y un momento dado. Y bueno, vamos, eso es lo que leyó entonces Longo. Digamos que no siempre, o sea, un tema que para usted lo mata, le gusta, le llega, porque de pronto habla de música, de un tema que usted le apasiona y tal, entonces usted lo lee porque le encanta y le llega, pero habrá otro lector al que eso no le dice mucho. Puede que lo lea y puede que lo lleve hasta el final y tal, pero no es igual, no tiene el mismo impacto que tienes todo. Bueno, otro lector para lo que sigue. Por eso, cuando decimos, Laura que tiene coronavirus, Lauris, aunque no ha desayunado, no importa, léanos desde donde dice, por eso, desde acá, Lauris. No ha prendido micrófono. Ya, ya. Por Por eso, eso, cuando decimos que un tema es significativo, como en los cuentos de, no yo, sé, Chejo, esa significación se ve determinada en cierta medida por algo que está fuera del tema en sí, por algo que está antes y después del tema. Lo que está antes es el escritor. El escritor con su carga de valores humanos y literarios, con su voluntad de hacer una obra. una obra que tenga un sentido. ¿Sigo leyendo? Sí, sí, rematémoslo, rematémoslo. Lo que está después es el tratamiento literario del tema. La forma en que el cuentista frente a su tema lo ataca y sitúa realmente y estilísticamente la estructura en forma de cuento, lo proyecta en un último hacia algo que excede el cuento mismo. ¿Quién me explica esa última parte? O sea que lo significativo no depende tanto del tema en sí. Y ojo, porque a ustedes les va a tocar analizar un cuento y hay que aplicarle toda esta vaina. Lombo de ese. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que plantea él? ¿Cómo así que está antes, lo significativo puede estar antes o después del cuento? ¿Cómo así? O sea que no depende del tema. Está fuera del tema, dice él. Entonces uno dice, ¿cómo así? Un buen cuentista puede volver significativo un cuento, pero para eso, ¿qué requisito hay? Si no es el tema, no es el tema el que decide que sea lo último. Camila Bobadilla, póngase seria y ponga cuidado. Según lo leído, ¿qué será eso que está antes del mismo tema y después del mismo tema? Hay algo que está antes o después, pero que no es el tema. El autor, el sentimiento que le pone, ¿no? Bueno, el tratamiento literario del tema. Recuerde, una piedra, pero si le agarra un man que sabe, es capaz de ponernos a pensar y nos crea la expectativa y toda la vuelta. Bueno, este camello, bueno, les dije, hoy rematamos porque ya se acabó toda la fotografía. Un lector o una lectora. Hoy Camila Sornosa está por ahí en la luna. Camila, regrese rápido, deje ese satélite y venga y nos lee esto. El cuentista está frente a su tema, frente a ese embrión que ya es vida, pero que no ha adquirido todavía su forma definitiva. Para él, ese tema tiene sentido, tiene significación.
pero si todo se reduciera a eso, de poco serviría. Ahora, como último término del proceso, como juez La cable. está esperando el lector, el eslabón final del proceso creador, el cumplimiento o el fracaso del ciclo. Y es entonces que el cuento tiene que hacer cuento, tiene que hacer pasaje, tiene que dar el salto que proyecte la significación inicial, descubierta por el autor a ese extremo más pasivo y menos vigilante, y muchas veces hasta indiferente que llamamos lector. Bueno, alguien, Cala, ¿qué papel juega el lector en esto? O sea, el cuentista es cualquiera de ustedes. Si uno le dice, escriba un cuento para la próxima, usted llega con su cuento. Resulta que usted está frente a su tema, cranea qué quiere hacer, cómo lo va a ordenar. Para usted es muy significativo, tiene razón de ser y tal. Pero si fuera solo eso, pues todo el mundo sería un genio y todos seríamos supercuentistas. La idea es otra, la idea es, bueno, ¿qué es lo que pasa con eso que usted creó, se inventó? ¿Qué es lo que pasa con el lector? Y bájale al micrófono, ¿quién es? No sé. Pues el lector lo tiene que asimilar porque puede que usted le puede llamar la atención, lo hace con todo su criterio y cree que está perfecto, pero también toca poner la vista del lector. El lector influye mucho si un cuento es bueno o no. Claro, claro, es por ahí. En últimas, el que va a decidir si vale la pena o no, si tiene sentido para él o no, pues va a ser el lector. Así el autor sea muy pilo y tal, pero incluso hay superautores cuyos cuentos, algunos muy buenos, otros no tanto, porque no pegan, ¿no? En la medida que no les llegue al lector, pues no tiene sentido. Incluso el mismo autor puede leerlo, él lo guarda un año y lo vuelve a leer en un año y no, si no siente que pega, que gusta, que como que lo encarreta, él mismo lo rompe. Eso lo dijo, por ejemplo, García Márquez. O intentó hacerlo con algunos cuentos que alguien rescató de la basura. Y ahora son cuentos, pero él dijo, yo no me los creí, no me gustaron. Y los dañó completamente. Bueno, otro dato. Avanzamos hasta terminar hoy. Una Paula Palacios que no esté pegada al celular. No, una Gabriela nunca ha hablado, Gabriela Serna, despiértese. Gabriela, ¿Desde dónde empiezo? los cuentistas, sí. Este es Los suave. cuentistas inexpertos suelen caer en la ilusión de imaginar que les bastará escribir lisa y llanamente un tema que los ha conmovido, para conmover a su turno a los lectores, Con el tiempo, con los fracasos, el cuentista es capaz de superar esa primera etapa ingenua. Aprende que en la literatura no bastan las buenas intenciones. Descubre que para volver a crear en el lector esa conmoción que lo llevó a él a, Escribir el cuento. a escribir el cuento es necesario un oficio de escritor y que ese oficio consiste, entre muchas otras cosas, en lograr ese clima propio de todo gran cuento, que obliga a seguir leyendo, que atrapa la atención, que aísla al lector de todo lo que rodea para después, terminando el cuento, volver a conectarlo con su circunstancia de una manera nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. Bueno. Serrano, cuelgue los guayos, cuélguelos. Y dígame, ¿cuál es la idea grande ahí? ¿Qué es lo que le suele pasar a quien se cree cuentista? Y repito, cualquiera lo es, cualquiera de ustedes, cualquier persona puede ser buen cuentista, incluso sin haber estudiado mucho. Si alguien se pone a leer y a leer y a leer, termina siendo un buen cuentista. Pero ¿qué es lo que dice él de los cuentistas inexpertos? O sea, todo el que quiere empezar a ser cuentista se mete, llena la cabeza de un poco de mentiras, pero hay algo que es muy clave. ¿Cuál es la idea ahí? Punto para el que me lo diga. Camila, despiértese. Pues que es obviamente diferente ahí de alguien que ya sí es profesional y lleva mucho tiempo en eso a alguien que está apenas iniciando. ¿O eso me quiere preguntar o no le entendí mal la pregunta?
Ya, no, pero no basta, porque hay personas que pueden llevar toda su vida en eso y sin embargo no son capaces de escribir bien. No, es más bien otra cosa. Mejor dicho, lo que decide que el cuento guste, que pegue, que tenga, que hayan pasado siglos y todavía estemos hablando de algunos cuentos, es algo. Algo que no es el tema, que realmente no es el tema el que lo define. Julián ¿Con la Plaza. forma en lo que lo escribe? ¿Cómo? ¿Cómo? Hágale. ¿La Cerrando. forma en lo que lo escribe? ¿En que escribe el Ah, cuento? ¿Sí? ¿No? bueno, claro, tiene mucho que ver con el manejo del tiempo, con una cosa que viene más adelante que se llama la intensidad, la tensión. Eso le va dando el clima propio de ese gran cuento. Entonces, no cualquier idea que por novedosa, por bacana, por extraña, nos llame la atención, ya, la pasamos a un cuento y ya, qué genialidad. Puede ser un súper tema, pero si nosotros no tenemos eso que aquí llama el oficio de escritor, si no tenemos el hecho de haber leído mucho, de haber intentado escribir mucho, en fin, sin eso es muy complicado llegar a tener esa capacidad. Y por eso podemos escribir un cuento que le guste a la mamá nomás, pero no a nadie más, porque no es tan fácil. Hay un poco de condición. Bien Serrano era por ahí la cosa. Bien. Bueno, Ahora deje de pendejear. Bueno, decía que tenga esa capacidad de aislar al lector, de enredarlo en la madeja de lo que está contando, ¿no? Y bueno, sacarlo un poco de su mundo y meterlo en el cuerpo. Listo, a eso se refería. Entonces, conclusión, el autor ingenuo tiende a pensar que como el tema lo conmovió, él lo escribe y ya, qué éxito. Y no es así. Entonces, bueno, la casi última, intensidad. Que sea, uy, ese Vieira está roncando. Que sea quién, Julián. Sofía, Sara Sofía, que tiene 5 conexiones. ¿Sara Sofía no tiene cámara? Sara, Sofía, Hernández. Bueno, no. Julián, Julián Plazas, leamos este pedacito. Julián Plazas, micrófono. ¿Qué? Leamos este pedacito de intensidad. ¿Todo? Todo, que eso está en letra grande. Bueno, intensidad. Y la única forma en que puedo conseguir... Espera. La única forma en que puede conseguirse es secuestro. Momentáneamente el lector es mediante un estilo basado en la intensidad y en la atención, un estilo en el que los elementos formales y expresivos se ajusten, sin la menor concesión a la índole del tema. Le den su forma visual y auditiva más penetrante y original. Lo vuelve único, inolvidable. Lo fijen para siempre en su tiempo y en su ambiente y en su sentido más primordial. Lo que llamo intensidad es un cuento consistente en la eliminación de No, todas no, las ideas un o cuento. situaciones inmediatas. Lo que llamo ¿Qué? intensidad en un cuento consiste en la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias. Acabe ahora sí. Ah, sí, intermedias. De todos los rellenos o frases de transición que la novela permite e incluso exige. Ninguno de ustedes habrá olvidado el tonel de amontillado de Edgar Poe. Allan Poe, sí, Edgar Allan Poe. Oiga, pilas, practique, no es solo Facebook, hay que leer de verdad bien, porque si uno lee mal, entiende mal. Pero bueno, ¿cuál es el concepto clave de intensidad que hay y que todo cuentista debería saber? Mariana Moscoso. Marianilla, micrófono. ¿Cuál es el concepto de intensidad? Y te repito, ustedes le van a aplicar esto a un cuento pequeñito. Marianilla. Señor, ¿Cuál es la idea? ¿En qué diablos consiste la intensidad en un cuento? pues yo diría que más que todo es como la marca del
del autor, ¿no? No tiene que ver con él, claro. No, pero es más una estrategia. ¿Quién nos ayuda? La pregunta es, ¿en qué consiste la intensidad en un buen cuento? Mira, no ronque más. Pues sería más como la técnica en que lo escribe. Sí, tiene que ver, pero ¿en qué consiste en sí? En que Es quita La el más, forma en relleno y solo deje que, los elementos objetivos, ¿no? la forma en que el autor echa la parla, no sé cómo decirlo, no, pero sí tiene que ver con la parla, pero hay algo ahí concreto. como, O sea, pues ahí dice que quitan los rellenos y las situaciones intermedias, esas ideas que no valen, sino que llega a lo directo. Claro, es por ahí, es por ahí. El asunto es fácil. Un buen cuentista no puede abrir digresiones, se llama eso, no puede abrir paréntesis, no puede explayarse en detalles, porque si maneja bien la intensidad, eso quiere decir que elimina todo lo que es secundario, todo lo que no es tan, digamos, tan efectivo, que no aporta a la historia que está contando. Entonces, alguien exagerando, unos críticos que llamaban estructuralistas decían, si un escritor estaba armando un cuento y al principio del cuento habló de una puntilla que clavaron en una pared, esa puntilla tiene que pasar algo con esa puntilla. De ahí colgaron un cuadro, el cuadro le cayó al hijo del man y lo mandó para el hospital. Algo grande tiene que pasar, no debe haber elementos gratuitos. O sea, descripciones que la novela sí permite, por ejemplo, pero que en un cuento no deben ir según esta teoría. O sea, la intensidad es vaya a lo puntual. Claro, hay detalles que son necesarios, pero vaya a lo dañemos, puntual y los rellenos sáquenlos. Esa vaina no debe ir ahí. Nada de adornos. Entonces, pero que de todos modos sea gráfico, que uno se lo puede imaginar. bueno, claro, sí, porque capta la atención y tal. Ese principio es demasiado clave y en los buenos cuentos uno se da cuenta que es real. Entonces, bien. Y creo que nos queda la última. Sí, no hay más, no hay más. La última. La última, entonces necesitamos una. Y no, pero se salieron la mitad de los magos, no los veo. Gabriela, Cagua. Gabrielilla Cagua. ¿Yo qué hice? Gabriela, léanos esta carreta. ¿Toda? Esa es la última, ya con eso cerramos, sí. Bueno, tensión. Lo extraordinario de ese cuento es la brusca prescindencia de toda la descripción de ambiente. A la tercera o cuarta frase estamos en el corazón del drama, asistiendo al cumplimiento implacable de una venganza. Pero pensemos ahora en los cuentos de Joseph Conrad, Joseph Conrad. Conrad o Kafka. Eso. En ellos, con modalidades típicas de cada uno, la intensidad es de otro orden y yo prefiero darle el nombre de tensión. Es una intensidad que se ejerce en la manera como el autor nos va acercando lentamente a lo contado. Todavía estamos muy lejos de saber lo que va a ocurrir en el cuento y sin embargo no podemos sustraernos a su atmósfera. Los hechos en sí carecen de importancia. Todo está en las fuerzas que los desencadenaron. En la malla sutil que los precedió y los acompaña. Para tanto la intensidad de la acción como la tensión interna del relato son el producto de lo que antes llamé oficio de escritor. Y ojo, yo no sé si es la pantalla, pero ustedes están leyendo peor que en kinder y eso tiene una relación directa con lo que uno entiende. Uno lee mal, pues no entiende. Los hechos en sí carecen de importancia. Todo está en las fuerzas que los desencadenaron, en la malla sutil que los precedió y los acompaña. Pero tanto la intensidad de la acción como la tensión interna del relato son el producto de lo que antes llamé el oficio de escritor. Bueno, si ahorita pregunté qué era la intensidad, ahora pregunto, bueno,
qué es lo que llaman la tensión. ¿Qué será la tensión bueno, ahí sí en un cuento o en una novela? Es como eso que lo tiene a uno como en suspenso a ver qué va a pasar, que lo mantiene leyendo lo que quiere saber qué va a suceder con este personaje, esas cosas, me imagino que Claro, es. claro. La tensión es la misma de una película, por ejemplo. Que uno quiere saber qué va a pasar, cómo se va a desenvolver esto o aquello, qué pasará con tal personaje. Eso, ese gancho, es lo que se llama tensión. Pregunto, ¿cuál será más propio de un cuento? ¿La tensión o la intensidad? Cala, rasque la cabeza y hágale. ¿Cuál será más propio del cuento? ¿La tensión o la intensidad? La intensidad. ¿Del cuento? ¿Por qué? Porque la intensidad dice que hay que desechar y ir a lo que es, ¿sí? Al objetivo, pero obviamente sin dejar pues el relato, etcétera. Pero un cuento se supone que tiene que ser corto, entonces entre la tensión que se alarga más, o sea, le da como más presencia al ambiente, eh, lo otro deja más como, sí, a lo que va el cuento y ya. Claro. La tensión es típica de la novela. Porque tiene todo el espacio del mundo para desarrollar la historia. La novela es larga, tiene capítulos, entonces en un capítulo, así como la telenovela, ahí sí vale el ejemplo, porque en la telenovela los viernes suelen dejarla altísima tensión para que uno quiera saber el lunes, uy, ¿qué pasaría acá con, no sé, con Analía, ahora que tenemos tiempo de ver telenovelas? Entonces resulta que es eso, es como consigue que uno quiera saber, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué vendrá después? Y eso es propio de la novela. Si la novela no tiene esa tensión, pues nadie la sigue. En cambio, el cuento, ya lo habíamos dicho, está obligado a la intensidad porque es más breve, porque debe gustar, pegar, llevarlo a uno más allá de lo que lee, en fin. Bueno, con esto rematamos tema. Y así se va jugando, vamos a hacerle una evaluación a esto. Así al estilo de quién quiere ser millonario, pero a lo pobre, porque ojalá supiera uno manejar